Muy buenos días tengan todos, yo soy la doctora Hernández de Meservil y el tema de esta clase es la úlcera péptica, una causa frecuente de consulta y un hallazgo endoscópico común en nuestra práctica clínica diaria. La idea es hablarles de los puntos más importantes sobre la epidemiología, la etiología, el diagnóstico y tratamiento de la úlcera péptica, ya que es un tema muy amplio y no tenemos mucho tiempo. Además les adjunté, para que profundicen en esta clase, la bibliografía en la que me basé. Bueno, ¿a qué llamamos úlcera péptica? Bueno, las úlceras pépticas son defectos en la mucosa gástrica o denal que se extienden a través de la muscularis mucosae. Si no atraviesa esta capa de la mucosa, hablamos de que son lesiones más superficiales llamadas erosiones. Se desarrollan y persisten por la actividad ácido-péptica del jugo gástrico y su evolución puede variar desde cura espontánea hasta presentarse como una enfermedad péptica complicada. La epidemiología varía mucho dependiendo de la prevalencia de infección por Helicobacter pylori y de la edad, pero en general se habla que la incidencia de la úlcera péptica no complicada es de 1 por 1000 por año en la población general. La incidencia de la úlcera péptica complicada es 0.7 por cada 1000 personas de población general y varía según la presencia de Helicobacter. Si el paciente tiene un Helicobacter pylori positivo, la incidencia aumenta hasta 10 veces, siendo así 1 por cada 100 personas por año. El riesgo aumenta con la edad, siendo más frecuente a mayor edad tenga el paciente, y la úlcera duodenal sí las podemos ver en personas más jóvenes y con una predominancia en los hombres, aunque esto ha habido una tendencia de que se equiparen ambos géneros. También se ha visto en la epidemiología que según estudios la incidencia de úlcera péptica ha ido disminuyendo en general, y esto se ha querido achacar a que probablemente la tasa de infección de Helicobacter pylori también viene en descenso por mejorar las condiciones higiénicas de las personas. Esta enfermedad, si uno se pone a pensar en el ambiente que tienen el estómago y el duodeno, es una enfermedad poco común, porque no solo tenemos el ambiente ácido péptico, sino que también ingerimos en los alimentos agentes nocivos. Y esto se debe a que los mecanismos protectores de la mucosa son muy efectivos. Y de hecho, las úlceras secundarias a difusión de estos mecanismos son una causa muy poco común de enfermedad ácido péptica. Recordemos que los mecanismos de protección de la mucosa se dan por dos vías, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Las prostaglandinas importantes en el papel de estimulación de la mucina, de bicarbonato, de secreción de fosfolípidos, mejora el flujo sanguíneo y la liberación de oxígeno a las células por vasodilatación local, y también aumentan la migración y la proliferación celular. Esto es importantísimo para la reparación de la mucosa. Y por otro lado, el óxido nítrico, que también estimula la mucina gástrica, la secreción de bicarbonato, también aumenta el flujo sanguíneo en la mucosa y también tiene un papel importante en el mantenimiento de la barrera epitelial. Como causa existen dos factores de riesgo mayores, que son los que son los responsables de la gran mayoría de la presencia de úlceras pépticas, y son el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos, que pueden ser factores independientes cuando se presentan solos, pero si se presentan juntos aumentan todavía más el riesgo de padecer la enfermedad. Y tenemos otras etiologías que, como dije, son menos frecuentes, pero que van desde infecciones hasta enfermedades y comorbilidades descompensadas. Ok, tenemos las úlceras que se dan por mecanismos definidos. Por ejemplo, bueno, ya dijimos la infección por Helicobacter pylori, pero también otros virus como el herpes zóster, el citomegalovirus, el Helicobacter gilmani y otras infecciones raras como la tuberculosis y el sífilis. Tenemos los medicamentos, no solo los antiinflamatorios no esteroideos, sino que también los bifosfonatos, el clopidogrel, los esteroides. Y aquí es importante ver que tenemos que un medicamento que recetamos frecuentemente en nuestras consultas en pacientes hepatópatas, la espironolactona, también se ha visto como una causa probable y no se sabe si aumenta el riesgo si se usa también antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos, si se dan junto con antiinflamatorio no esteroideo, aumentan todavía más el riesgo. Tenemos también otros estados hipersecretorios hormonales que también son raros, como el gastrinoma, que es el síndrome Soliger-Ellison, la mastocitosis. Tenemos causas posquirúrgicas, como lo vemos después del bypass gástricos, uso de drogas como la cocaína,
radiación, enfermedad de Crohn, y tenemos también como apartado la enfermedad úlcera péptica idiopática, que generalmente son las úlceras que se ha descartado coinfección con Helicobacter pylori en pacientes que no han tomado o que no están ingiriendo antiinflamatorios no esteroideos y que no tengan ningún dato que nos haga pensar en alguna enfermedad específica responsable de la úlcera péptica. Y como dije, también las úlceras que se asocian con enfermedad crónica descompensada o falla multisistémica aguda, como las úlceras de estrés, la cirrosis, el trasplante de órganos, la falla renal y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dijimos que habían 2 factores predominantes para el desarrollo de úlceras pépticas. El Helicobacter pylori es uno de ellos. Juega un rol muy importante como factor de riesgo, pero hay una clase específicamente que hablará de este tema y se profundizará en ese momento, por lo que en esta clase no vamos a desarrollar este tema. Los antiinflamatorios no esteroideos. Recordemos, como ustedes bien saben, que los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la ciclooxigenasa. Recordemos también que hay 2 tipos de ciclooxigenasa, la tipo 1 y la tipo 2. Y que lo importante es que esta vía de la ciclooxigenasa es muy importante para la producción de prostaglandinas, que dijimos que es uno de los mecanismos protectores de la mucosa gástrica. Entonces los antiinflamatorios en menor o mayor grado interfieren en esta producción de prostaglandinas y eso da un efecto deleterio en la defensa de la mucosa gastrointestinal. Existen diferentes tipos de antiinflamatorios no esteroideos que los clasificamos dependiendo si son más selectivos a la COX-1 o menos selectivos a la COX-2. Los más selectivos a los COX-1, bueno, lo que usamos en la caja, aspirina, ibuprofeno, indometacina. Y los más selectivos a COX-2, como el diclofenaco, el celecoxib, el sulindaco, el naproxeno. ¿Por qué es esto importante? Porque entre más COX-1 selectivo sea, mayor riesgo tiene de efectos gastrointestinales, pero menor riesgo de efectos cardiovasculares. Y entre más selectivo al COX-2, como el celecoxib, más eventos cardiovasculares hay y menos eventos gastrointestinales. Esto es importante recordarlo porque si un paciente, cuando vamos a pensar en indicar un antiinflamatorio no esteroideo, tenemos que siempre evaluar el riesgo que tiene de sangrado, que es lo que nos compete a nosotros. Y con base en eso, escoger cuál es el que mejor sería para el paciente. Y tenemos intermedios, ¿verdad? El no selectivo, la aspirina, que lo vemos muy frecuente en la práctica clínica por su factor cardioprotector. Semiselectivos como el meloxicam, diclofenaco, la indometacina, y tirando más a no selectivo, el ibuprofeno, el naproxeno. Entonces, COX-2, mayores eventos cardiovasculares, pero menor efecto gastrointestinal, y COX-1, más eventos gastrointestinales y menos eventos cardiovasculares. Ok. Entonces, ¿qué causan los antiinflamatorios no esteroideos? Ya dijimos que es por inhibición de la síntesis de la prostaglandina. Hay además interferencia de factores de crecimiento y otros mediadores muy necesarios para la protección y restauración de la mucosa. También tiene un efecto negativo en la integridad de la barrera mucosa. También un efecto negativo en la producción de bicarbonato de glutatión y disminución en el flujo sanguíneo, porque recordemos que las prostaglandinas por la vasodilatación aumentaban el flujo. Es importante en la reparación, y los antiinflamatorios no esteroideos pues afectan la síntesis de prostaglandina. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener un efecto gastrointestinal por el consumo de AINES? Bueno, las personas de mayor edad, las personas con antecedentes personales patológicos de úlcera péptica, o las personas que toman además esteroides o clopidogrel o anticoagulantes, bifosfonatos, o los inhibidores de recaptación de serotonina selectivos. Un dato importante es que los estudios dicen que los primeros 3 meses de uso de un antiinflamatorio no esteroidea son en el momento en que más frecuentes son las complicaciones gastrointestinales. Es decir,
Si alguien está tomando antiinflamatorio de una manera crónica, los primeros 3 meses hay más probabilidad de que presente el efecto adverso gastrointestinal. Entonces, como hay alteraciones en la barrera, hay mayor permeabilidad para los iones de hidrógeno y sodio. Hay daño microscópico celular y también podemos ver, como lo vemos todos los días en las gastroscopías, lesión macroscópica como edema, eritema, puede haber hemorragia subepitelial, pueden haber erosiones y finalmente pueden haber úlceras. Entonces lo que dije, si un paciente necesita tomar antiinflamatorios no esteroideos de una forma prolongada o un tratamiento crónico, siempre estratificar el riesgo. ¿Y a qué llamamos el riesgo? Bueno, tenemos que tomar en cuenta 4 factores. Si la persona ha tenido o no antecedente de úlcera péptica previa, si la persona tiene más de 65 años, si tiene que utilizar altas dosis de AINES o si además usa otro medicamento que además potencialice el riesgo de úlcera péptica. Entonces, si tiene más de 3 de esos 4 o 4 se considera de alto riesgo de efecto gastrointestinal. Si tiene 1 o 2, riesgo intermedio, y si tiene 0, riesgo bajo. Esto es importante cuando vayamos a elegir el tipo de antiinflamatorio y cuando más adelante vamos a ver cuándo entonces tomamos la decisión de que ese paciente se le agregue indefinidamente mientras usa los AINES un inhibidor de bomba de protones. Ok, otros factores de riesgo que no son ni los AINES ni el Helicobacter pylori. Bueno, el fumado es un factor de riesgo independiente de úlcera péptica y se debe por desbalance a factores de lesión mucosa versus los factores protectores. Entre más se fume, más riesgo de desarrollar úlcera péptica hay. Y tienen un riesgo de 2 veces versus las personas no fumadoras. Y los estudios muestran que si fuman más de 15 cigarros por día, tienen 3 veces más riesgo de que la úlcera se perfore o que la úlcera también recurra. El alcohol, que daña la barrera mucosa y produce mayor secreción ácida, más de 42 tragos por semana, tienen 4 veces más de riesgo de úlcera y úlcera que sangre. Se habla también que desde el punto de vista genético puede existir algún grado de predisposición a la infección del Helicobacter pylori y que la sangre O y A tienen mayor riesgo de úlcera péptica. La dieta, bueno, no hay estudios concluyentes, pero se sugiere que podrían ser las toxinas que contienen algunos alimentos. Y sí se ha visto que las personas que consumen dietas ricas en frutas, en vegetales, en fibra y vitamina A, tienen menor riesgo de desarrollar úlcera péptica. Lo que sí es que los estudios no han demostrado ninguna relación con alimentos o café, aunque sí dispepsia. Entonces no hay justificación de alguien que tenga úlcera que después de curado se les dé alguna indicación dietética en especial. Factores psicológicos, la causa no se sabe. Lo que sí se sabe es que el estrés aumenta la secreción ácida, entonces el estrés laboral, la depresión, los problemas sociales, la ansiedad, todo eso podrían ser factores de riesgo de úlcera. Y los estudios que se han hecho en zonas de desastres o catástrofes naturales o sociales han visto mayor incidencia de úlcera péptica en estas poblaciones. Apnea del sueño, 2 veces el riesgo de sangrado gastrointestinal. Y un estudio demostró que las mujeres que dormían más de 9 horas por día tenían menor incidencia de úlcera péptica. El COVID es una de las causas de úlcera y de hecho es la causa más frecuente de sangrado digestivo alto en COVID y algunos medicamentos oncológicos. Los pacientes pueden presentarse de muchas maneras. La gran mayoría son asintomáticos, especialmente los adultos mayores. Hasta el 70% de úlceras pépticas no da síntomas y puede presentarse tardíamente como la complicación. Hay estudios que dicen que varían desde 40 hasta un 87% de los sangrados digestivos por úlcera péptica, al ser interrogados, negaban tener síntomas previos. Y en los adultos mayores, como dije, y en las personas que toman AINES, generalmente son los que más asintomáticos se presentan. O puede ser que nos los manden a la consulta porque tienen anemia, tengan guayacos positivos
y eso sea la manifestación. Cuando se presentan sintomáticos, que es la minoría, el síntoma más común es la epigastralgia, pero también pueden ser cosas más inespecíficas como el dolor abdominal en hipocondrios, ¿verdad? Que no es lo que esperaría uno. Y se habla de que cosas que le pueden ayudar a uno, que pueden apuntar a úlcera péptica duodenal, es que el dolor es clásico postprandial, de 2 a 4 horas postprandial y de 11 a 2 de la mañana. Y las úlceras de canal pilórico empeoran con la comida y pueden asociar saciedad, náuseas y vómitos. Y como dije, puede ser que se mantengan asintomáticos y ya cuando llegan a consultar es por alguna complicación. Entonces recuerde que en las úlceras pépticas se pueden complicar básicamente de 4 formas. Pueden sangrar o pueden perforarse, pueden hacer penetración o puede hacerse un síndrome obstructivo también. La complicación más común de la úlcera péptica definitivamente es el sangrado. Si vemos obstrucción gástrica, generalmente están asociadas con úlceras pépticas del canal pilórico o duodenales. La penetración y la fistulización, la clínica generalmente es un dolor que se vuelve más intenso, tiene mayor duración y pueden llegar ya diciendo que tienen dolor torácico bajo o lumbar alto. Los síntomas pues variarán según la penetración. Si son gastrocólicas o duodenocólicas, pues podemos ver halitosis, vómito fecaloide, diarrea, pérdida de peso, o podemos encontrar absceso. O si la penetración es a estructuras vasculares, bueno, una hemorragia severa. Si es al árbol biliar, bueno, puede haber hemofilia, obstrucción. O si es al conducto pancreático, y esto es interesante, aunque se puedan penetrar al conducto pancreático, la pancreatitis en sí, por esa penetración, es poco frecuente. Y de 2 a 10% de las úlceras pépticas pueden perforarse, que ya sabemos, ¿verdad? Llegan como con una clínica de abdomen agudo. Y las úlceras que más se perforan son las úlceras gástricas prepilóricas y en segundo lugar las úlceras pépticas vulvoduodenales. Ok, los exámenes generalmente normales, a menos de que sea una úlcera asintomática que ha estado sangrando y que lo que podamos encontrar es una anemia ferropénica. O si ya está complicada, dependiendo de cómo se complicó, así van a ser los hallazgos. Lo mismo con la serie gastroduodenal, lo mismo con el TAC. El TAC es poco sensible cuando no es complicada y bueno, ya sabemos que cuando uno sospecha la úlcera, lo que está indicado antes del TAC y antes de todo es la endoscopía. Entonces, los estudios de imágenes, el TAC, lo reservamos específicamente para las complicadas. Especialmente, como dije, el TAC es poco sensible para las no complicadas. Pero bueno, si la hiciéramos, lo no complicado, lo que vamos a ver es una interrupción de la mucosa hipercaptante, que eso es lo que indica la extensión a las musculares, y podemos ver la protrusión de la luz gástrica duodenal hacia afuera, que es el cráter de la úlcera. Y si ya está complicada, bueno, dependiendo del tipo de complicación, eso es lo que vamos a encontrar. El gold estándar, la endoscopía, muy importante. Ustedes que van a hacer endoscopía, ¿qué hay que describir en el reporte? Hay que describir todo muy bien, empezando por la localización, a cuántos centímetros de la arcada dentaria, en qué pared se encuentra. Importante describir el diámetro, cuánto mide, cómo son los bordes, si es regular, si no es regular, el fondo. Y la endoscopía tiene una sensibilidad mayor del 90%. Bueno, eso dependerá de la expertise del endoscopista, de la calidad de la endoscopía que hacemos y de la localización de las úlceras, porque hay úlceras que tal vez, si la endoscopía no es de calidad, pueden estar en sitios difíciles de ver y eso disminuiría la sensibilidad. Ustedes, me imagino, ya están cansados de oír cómo diferenciar una úlcera benigna de una maligna cuando hacemos la endoscopía, pero bueno, se los voy a repetir. Benigna, generalmente bordes regulares, redondeados, base plana, lisa, generalmente central, con exudado. Y las malignas, bueno, masas, pliegues amputados, nodulares, márgenes poco precisos o engrosados y localizaciones que no sean antro. Bueno, biopsiar, siempre los 4 cuadrantes y el fondo. ¿Cuándo? En Costa Rica, todas las úlceras. ¿Por qué? Porque las guías lo que dicen es, bueno, las duodenales de aspecto benigno no hay que biopsiarlas. Pero en las zonas de alta incidencia de cáncer gástrico como Costa Rica, todas las úlceras deben biopsiarse. Y cuando necesitamos muestra para
diagnosticar Helicobacter pylori. Ok, importantísimo, hay que dominar la clasificación de Sakita-Miwa, porque ese es el lenguaje que tenemos nosotros de endoscopistas para hacer un reporte uniforme. Y hay que sabérselo porque siempre que veamos una úlcera gástrica tenemos que clasificarla de esta manera. Entonces, Sakita-Miwa divide los estadios de la úlcera en estadio activo, estadio en proceso de curación y de cicatrización. Entonces, cada una se divide en 1-2. La activa A1 es la úlcera que vemos, aguda, que tiene moco, que los bordes están elevados, que hay edema. La A2, bueno, todavía está la úlcera, pero ya el edema es más discreto y menos activo que lo que vemos en el A1. En el H1 ya vemos la úlcera que no ha todavía sanado, pero ya empezamos a ver tejido epitelio de regeneración en menos del 50% de la úlcera. La H2, la úlcera todavía, pero está casi cubierto de epitelio de regeneración. Y después ya tenemos el estadio de cicatrización. S1, la cicatriz roja, y S2, la cicatriz blanca. ¿Cuánto durará este proceso? Dependerá del paciente. Ok, para repasar, aquí tenemos la clasificación de Sakita de la fase A. A1 a la izquierda, con edema, congestión, bordes finos, no hay epitelio regenerativo. En la fase A2 ya el exudado, vemos exudado espeso, ya hay escara blanca, ya empezamos a ver un poquito de epitelio regenerativo, los bordes están bien delimitados y ya vemos que va disminuyendo la clasificación de Sakita, la de Healing, la H1 y la H2. Ya en la H1 vemos como el diámetro de la úlcera ha disminuido considerablemente. Ya vemos que el exudado es tenue, los bordes ya están más planos, hay olor rojizo y vemos que ya hay epitelio regenerativo. En la fase de cicatrización, H2, vemos que ya el diámetro, en comparación a lo que habíamos visto en el estadio A1, puede llegar a ser hasta 1/4 de la lesión. Hay más epitelio de regeneración que de la úlcera, ya nos da un aspecto como arrugado, en forma como de hendidura, y también convergencia de pliegues. Y por último, la clasificación de curación, que sería la S1 y S2. La S1, como dije antes, es la cicatriz roja. Puede verse un poquitito de edema, la área regenerada que es roja, un poco de congestión, pero ya vamos viendo cómo se va formando la cicatriz. Y ya la fase S2, ya vemos la cicatriz blanca, ya la mucosa circundante es normal, y lo que podemos ver ahora es la cicatriz ya fibrótica sin nada de congestión. También hay otra clase que va a hablar de neoplasias gástricas, pero nada más recordar que las úlceras malignas, especialmente el cáncer gástrico temprano, también puede cicatrizar, con algunas diferencias entre las benignas y las malignas que ya hemos mencionado. Y por eso es que también se propone que no solo hay que biopsiar toda úlcera en áreas de alta incidencia, sino que deberíamos corroborar endoscópicamente la cicatrización y además que la cicatriz esté rodeada de epitelio normal. Otra clasificación que hay que manejar muy bien, la clasificación de París, donde estamos pensando en lesiones gástricas que queremos descartar neoplasia. ¿Cuántas biopsias tomar? Bueno, ya eso dependerá de la lesión que estamos viendo, pero recuerden que si es algo que tenemos ciertos aspectos que nos hagan pensar que puede ser una neoplasia temprana, deberíamos ser muy acuiciosos y dirigir muy bien la biopsia, porque recuerden que entre mayor número de biopsias, mayor cantidad de fibrosis y puede dificultarnos la resección posterior. Entonces, aquí según la clasificación, aquí podemos ver las áreas negras es donde podemos encontrar el tejido neoplásico y donde tenemos que dirigir la biopsia. La clasificación de Forrest, ya para la complicación, que es del sangrado digestivo de la úlcera péptica, ya sabemos, ¿verdad? También son 3 estadios, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el sangrado activo, siendo el 1A tipo chorro, el 2 como llorando, el 2A un vaso visible no sangrante, el 2B el coágulo adherido,
el 2C, la mancha hemática, y el 3, ya la base limpia o el fondo fibrinoso de la úlcera. Ok, el tratamiento. Entonces, las últimas guías de úlcera péptica son las japonesas, que es en los que vamos a basarnos en el tratamiento. Y también hay unas coreanas un poco más recientes, pero específicamente de las úlceras asociadas a el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, cuando tenemos un paciente con úlcera péptica, lo primero que tenemos que plantearnos es si la úlcera es complicada o no complicada. Si no es complicada, pues el tratamiento va a ser médico siempre. Si es complicada, dependiendo del tipo de complicación, que no es el enfoque de esta charla, ya veremos si va a ser terapia conservativa, endoscópica, cirugía, pero al final, después de este tratamiento, hay que recordar que siempre el paciente debe recibir terapia médica con inhibidor de bomba y siempre hay que buscar el Helicobacter pylori. Ok, si no está complicada, el siguiente paso es saber si esta úlcera péptica está relacionada o no al consumo de antiinflamatorios no esteroideos. En este aspecto sí tenemos que ser muy insistentes con el paciente porque a veces preguntamos si está tomando algún antiinflamatorio y no somos más específicos, y se habla que hasta un 40% de los que ingieren AINES pueden decir que no los están ingiriendo, especialmente cuando usan aspirina. Entonces hay que ser muy insistente y cuál es la lista de medicamentos y de qué padece, porque a veces el paciente no lo percibe como antiinflamatorio o no sabe que lo que está tomando es un antiinflamatorio. Si sí está tomando antiinflamatorios, hay que buscar el Helicobacter pylori. Si está positivo, hay que darle tratamiento. Si está negativo, pues obviamente no. Si se puede y no tiene infección por Helicobacter, pues se suspenden los antiinflamatorios no esteroideos. Si tiene Helicobacter, se le da tratamiento. Se discontinúan los AINES, si se puede, y si no, hay que valorar según la escala de riesgo si se le agrega a esos AINES que tiene que seguir tomando el inhibidor de bomba protones. Si no toma antiinflamatorios no esteroideos, igual tenemos que tomar muestra para saber si tiene Helicobacter pylori o no. Si es positivo, hay que tratar el Helicobacter pylori, hay que corroborar que haya tenido una respuesta al tratamiento de erradicación, porque si no tenemos que pasar a segunda línea. Si eso también falla, ellas sí tienen que enviarse donde un especialista para valorar cultivos o para valorar el abordaje que se le va a dar. Hay una parte de las guías que dice que si no tiene indicación para erradicación del Helicobacter pylori, pero no hablan a qué se refieren con esto, porque tendría, en el caso de úlcera péptica, tendría siempre la indicación para erradicar. Si después de erradicar el Helicobacter pylori se curó, o sea, ya está cicatrizado, bueno, pues ya no es necesario, se completa solo el tratamiento de PPI, de inhibidores de bombas. Si hubo falla en la erradicación, ya dijimos, hay que seguir a ver, porque tenemos que llegar a erradicarlo. Y si no se cicatrizó, pues hay que ver qué fue lo que pasó y si fue la erradicación exitosa o si estamos teniendo falsos negativos o hay que volverse a replantear. Si el Helicobacter pylori resultó negativo y es de remanente gástrico, bueno, es una úlcera remanente gástrico y tiene que recibir tratamiento con inhibidor de bomba protones. Si el Helicobacter es negativo y tiene una úlcera idiopática, o sea que tampoco usó AINES, hay que dar tratamiento con inhibidor de bomba, si se cura perfecto. Y si no, hay que plantearse entonces el tratamiento de mantenimiento más prolongado. Y esto es algo que siempre nos tenemos que plantear cuando la causa no quede clara, si prolongamos el tratamiento más allá de la cicatrización. Bueno, y esta es la propuesta de tratamiento de los norteamericanos, que bueno, igual preguntarse si la úlcera que estamos viendo es complicada o no complicada. En ambos, si está complicada, tratamiento antisecretor, ver la etiología, si se puede suspender los antiinflamatorios no esteroideos, buscar el Helicobacter pylori y bueno, ver si necesitamos repetir la endoscopia en algún momento. Si no está complicada, vemos a ver si es secundario el Helicobacter pylori o no. Si no es, entonces tenemos que indagar muy bien si está relacionado a antiinflamatorios no esteroideos.
Si está asociado a antiinflamatorios no esteroideos, tratamiento con inhibidor de bomba de 20 a 40 miligramos. Si las úlceras es menos de 1 centímetro, de 4 a 6 semanas. Si es más de 1 centímetro, de 6 a 8 semanas. Hasta donde se pueda suspender los AINES. Y si el paciente tiene alguna de estas indicaciones, vamos a darle tratamiento a largo plazo. ¿Cuáles son? Úlcera persistente, si se realiza una endoscopía de control, las úlceras gigantes o en personas que tienen más de 50 años o múltiples comorbilidades, o en personas que tienen antecedente de varias úlceras en el último año, más de 2. O alguna situación que la haga imposible que suspenda el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Si no está asociado a uso de antiinflamatorios no esteroideos, tratamiento antisecretor, o me pasó el de 20 a 40. Si es una úlcera duodenal, se dice que es suficiente 4 semanas. Y si es gástrica, 8 semanas. Buscar otras etiologías y valorar la necesidad de repetir la endoscopía con nuevas biopsias para ver si fue que fallamos en encontrar el Helicobacter o si es un falso negativo. Y si se sugiere que tiene que seguir con inhibidor de bomba protones porque no sabemos la causa y tiene mayor riesgo de recurrencia. Si está asociado al Helicobacter, bueno, hay que dar 14 días de tratamiento contra la bacteria, confirmar la erradicación y si tiene las condiciones que dije, igual en las que están asociados a AINES, hay que plantearse después de la erradicación si es necesario que continúe con tratamiento a largo plazo. Este es el flujograma de prevención de úlceras por aspirina a bajas dosis que proponen los japoneses. Y en resumen, si el paciente tiene que seguir con la aspirina, independientemente de si usa un antiinflamatorio no esteroideo concomitante o no, debe recibir tratamiento a largo plazo para prevenir complicaciones. Inhibidor de bomba de protones y en el caso de necesitar otro antiinflamatorio no esteroideo, tratar de escoger un antiinflamatorio selectivo por COX-2, idealmente el celecoxib. Los casos. En la prevención de úlceras pépticas por AINES, preguntarnos al revés, ¿tiene que tomar además aspirinita? Bueno, si tiene que tomar, igual buscar el AINE más COX-2 selectivo y agregar un inhibidor de bomba protones. Y si no tiene, igual los AINES van a ser de uso crónico, también proteger especialmente a los pacientes que tienen mayor riesgo, mayor edad, con un inhibidor de bomba de protones. Estas son las dosis de inhibidor de bomba de protones que se recomiendan para el tratamiento de úlceras no complicadas. Y entonces, para recalcar, como regla general, las úlceras duodenales activas deben tratarse por 4 a 6 semanas y las gástricas de 6 a 8 semanas. ¿Cuándo repetimos la gastroscopía? Si persisten los síntomas o si son recurrentes después de suspender el inhibidor de bomba, si la úlcera fue complicada con sangrado y tiene datos de resangrado, si son úlceras gigantes, más de 2 centímetros, si nos quedó duda de malignidad, si no les tomamos biopsias inicialmente, y úlceras gástricas con factores de riesgo de cáncer gástrico. Que hago el paréntesis que sobre el hecho de estar en el país en que estamos, ya eso, según la guía, justificaría que hay que corroborar la cicatrización completa de todas las úlceras que diagnostiquemos. Y úlceras gástricas de etiología incierta también, para corroborar su cicatrización o valorar toma de nuevas biopsias. ¿Cómo prevenimos en resumen la recurrencia? Evitar AINES y si tiene que tomar, agregar el inhibidor de bomba. Corroborar siempre la erradicación del Helicobacter pylori y mantener tratamiento a largo plazo si la úlcera fue gigante, si es una úlcera idiopática, si hay falla en la erradicación a pesar de todos los intentos, si ha tenido úlceras pépticas recurrentes más de 2 por año o si necesita continuar con antiinflamatorios no esteroideos. Hay muchas otras causas de úlcera péptica recurrente. ¿Cuál es la evolución natural de la úlcera péptica? El 60% se cura espontáneamente aún sin tratamiento, pero el tratamiento de erradicación en las úlceras asociadas con Helicobacter pylori tiene una tasa de curación de más del 90%.
y aproximadamente 10% son refractarias al inhibidor de bomba protones. Y estos 10% tienen un riesgo de complicación de úlcera crónica de 2 a 3% por año. Y si por alguna razón una úlcera péptica con Helicobacter no se erradica, tienen una tasa de recurrencia de hasta el 30%. ¿A qué llamamos úlcera péptica refractaria? Una úlcera gástrica mayor de 5 milímetros de diámetro sin curación después de 12 semanas con dosis óptimas de inhibidor de bomba de protones. Y como dije, es menos del 10% de las úlceras pépticas. También hay muchas causas de úlceras duodenales y gástricas recurrentes, muchas asociadas al Helicobacter pylori y muchas asociadas también a los medicamentos. ¿Qué hacer cuando tenemos una úlcera persistente? Corroborar que haya adherencia de tratamiento, corroborar que no esté tomando antiinflamatorios, que recuerden que se pueden comprar sin receta y los pacientes no saben lo que toman, nada más preguntan en la farmacia. Revisar todos los medicamentos que usan, porque hay otros, como ya vimos, que no son los AINES, que también pueden dar úlcera péptica. Insistir en que no tomen licor, hábitos sanos, tratar de no consumir alcohol y ser insistente con el Helicobacter pylori también. Si ha salido negativo, cuestionarnos si son falsos negativos, si se está haciendo el examen como se debe. Valorar necesidad de nueva toma de biopsias y si tenemos alguna sospecha de alguna etiología en específico, pues hacer los estudios y aumentar la dosis de inhibidor de bomba de protones. ¿Cuándo indicamos cirugía en úlcera péptica? Bueno, muy fácil, en agudo, en sangrado digestivo, cuando hay fallo de un segundo intento de terapia endoscópica, especialmente en úlceras más de 2 centímetros, cuando hay perforación, cuando hay obstrucción, menos del 5% son por úlceras gástricas, generalmente son pilóricas o duodenales, o en la úlcera péptica intratable. Esta indicación se ha ido aumentando, especialmente si tienen síntomas severos, falla en la cicatrización a pesar del tratamiento, que esto ya es un tratamiento a dosis óptimas BID por 24 semanas. Además de que se corrigen los factores de riesgo y recurre, ahora sí, todavía aún así, o no termina de cicatrizar la úlcera. O si tenemos sospecha de malignidad a pesar de múltiples